Muy bien, jóvenes, como les dije ayer, hoy vamos a resolver este problema. Em, Tenemos esta ecuación diferencial y que está igualada a esta función, y esta función es una función definida por partes. Em, entonces, vamos a ver cómo resolver una ecuación diferencial de esta forma. Em, Bien, lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación en forma estándar, como siempre hacemos, ¿verdad? Entonces vamos a dividir por 1 más x al cuadrado, ambos lados de la igualdad. Entonces, eh, me queda así, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí usamos f de x siempre eh, para poder escribir la expresión, ¿verdad? Como siempre, calculamos el factor integrante. En este caso, p de x sería esto que tengo acá. Sería esto. Eh, Entonces el factor integrante sería e a la integral de esto, y esto me queda e a la logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. La integral de esto es 1 más x al cuadrado, ¿verdad? Logaritmo natural de 1 más x al cuadrado, perdón. Ahora, esto yo lo puedo sacar de las barras de valor absoluto porque esto siempre va a ser positivo, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Porque este se lo da al cuadrado y además es una suma, entonces siempre va a ser positivo. Por lo tanto, esto me queda 1 más x al cuadrado. ¿Sí? 1 más x al cuadrado, usando las propiedades de los logaritmos, ¿verdad? Y exponenciales. Bien, ahora vamos a resolver la ecuación diferencial, pero lo vamos a resolver por partes también. Lo vamos a resolver primero en el intervalo de 0 a 1. 0 inclusive, ¿verdad? En el intervalo de 0 a 1 tenemos que la función f de x es x. Entonces, la expresión de la ecuación diferencial me quedaría así. Me quedaría d de y de dx más 2x sobre 1 más x al cuadrado y igual a x sobre 1 más x al cuadrado, ¿verdad? Multiplicamos, multiplicamos por el factor integrante a ambos lados. Me queda 1 más x al cuadrado por dy de x. Aquí se cancela el 1 más x al cuadrado, solo me queda 2x, y aquí solo me queda x, ¿verdad? Entonces, como ven, esto es la derivada de 1 más x al cuadrado por y. ¿Sí? Nuevamente, lo podemos verificar. Tengo 1 más x al cuadrado por la derivada de y con respecto a x, más, ahora escribo y derivo esto, que sería 2x. Ahí está. Entonces la derivada de 1 más x al cuadrado por y es todo esto que tengo acá. Y esto es igual a x. ¿Qué hago ahora? Simplemente integro ambos lados. Al integrar ambos lados me queda, me queda de esta manera. Me queda de esta manera. Y luego solo hay que despejar, ¿verdad? ¿Sí? Solo hay que despejar para y. Ya vamos a volver a esto porque necesitamos encontrar quién es C1 y quién es, digamos, y ya vamos a ver cómo. ¿No? Ahora vamos a hacer la otra parte del otro intervalo. En el intervalo de 1 más infinito, la función es menos x. Entonces la ecuación diferencial me queda así. Ahora, todo exactamente igual, ¿verdad? Como estaba en la forma estándar, solo que ahora en lugar de f de x voy a escribir menos x, porque estamos en el intervalo de 1 a más infinito. Vuelvo a hacer lo mismo, ¿verdad? Multiplico por el factor integrante. Esto que está acá es la derivada del factor integrante por y. Aquí me hace falta un menos. Ahí está.
Luego, bueno, integramos y me queda aquí 1 más x cuadrado y, la integral de la derivada, igual a menos 1/2 de x al cuadrado. Y ahora voy a usar aquí otra constante, diferente a la anterior, ¿verdad? No es la misma, porque es otra integral, ¿verdad? Entonces sería C2. Entonces, y sería esto, ¿verdad? En el intervalo de 1 a más infinito. Y ya despejando para ella. Entonces, ¿cómo nos queda y? Y nos queda así. Y sería igual a esto, x cuadrado sobre 2 por 1 más x al cuadrado, más c1 sobre 1 más x al cuadrado en el intervalo de 0 a 1. Y en el intervalo de 1 más infinito, me queda de esta manera. ¿Sí? Me queda de esta manera. Me queda negativa esta parte, ¿verdad? Y aquí sería otra constante. Bien. Ahora, necesitamos encontrar esas constantes. Para eso vamos a hacer uso de la condición inicial que nos están dando aquí, que de y de 0 es igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, si yo sustituyo y de 0, es claro que tengo que usar la primera función, ¿verdad? Porque 0, 0 está o mejor dicho, esta función es la que pertenece al intervalo de 0 a 1, con 0 incluido, ¿verdad? Entonces, yo tengo que usar esta función, evalúo en 0, y de 0 sería, esto sería 0, y aquí solamente me queda c de sub 1 sobre 1, ¿verdad? Y esto es igual a 0. Por lo tanto, C1 es igual a 0. ¿De acuerdo? Y entonces la función me queda así. Todo este término desaparece porque C1 es 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, lo que quedaría, bueno, me quedaría así, ¿verdad? Me quedaría así, y. Y lo que hay que hacer ahora es encontrar C2, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer para encontrar C2 es hacer que la función sea continua. ¿Sí? Entonces, para hacer que la función sea continua, yo sé que los límites tienen que ser iguales, ¿verdad? ¿Sí? Los límites tienen que ser iguales al valor de la función en ese punto. Bien, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, por la izquierda, perdón, me da, utilizando esta sería un cuarto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sería un cuarto. Y el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, sería menos un cuarto más C2. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí me quedaría, si paso a sumar esto, me queda un medio igual a C2 sobre 2, por lo tanto C2 es igual a 1. Entonces la función nos queda así, de esta manera. Nos queda así. Voy a graficar esa función. A ver si puedo acá. Solo déjenme ver si se puede. Se puede. Entonces vamos a tener y es igual a x al cuadrado sobre 2 por 1 más x al cuadrado de para 0 menor igual que x menor igual que sería hasta acá, ¿verdad? Y la otra parte de la función sería y igual a esto mismo
multiplicarla. Pues sería negativa más 1 entre 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Pero esto de para x mayor o igual que 1. Ups, no funcionó. Olviden esta parte de acá. Y la parte que nos interesa sería de 0 a 1, luego de 1 más infinito. Entonces sí logramos que fuera una función continua, ¿no? Entonces esa sería la solución. Sin embargo, hay que tener un cuidado acá. No podemos decir que el intervalo de definición es de 0 a más infinito. A ver, alguien me responde por qué no podemos decir que el intervalo de definición es de 0 a más infinito. ¿Por qué estaría incorrecto decir eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Están por ahí, muchachos? Muy bien, escuchen, no podemos decir que el intervalo de definición va de 0 a más infinito porque la función no es diferenciable en este punto. Entonces, esta es una función, que sí, por partes cumple la ecuación diferencial, pero en conjunto no la cumple, porque esta es una función que no es diferenciable en x igual a 1. Entonces, para decir que es una función que cumple la ecuación diferencial, de 0 a más infinito estaríamos incurriendo en un error, porque en x igual a 1 no la cumple, porque de hecho ni tan siquiera se puede derivar, no es diferenciable ahí. Entonces, por tal razón, no podemos decir que el intervalo de definición va de 0 a más infinito. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta respecto a este problema? ¿Tienen preguntas? Muy bien, espero que todo haya quedado claro. Pero nuevamente, ¿verdad? Si tienen una pregunta, por favor díganla, no se queden con la duda. Bien, vamos a pasar a otro tema entonces, las ecuaciones exactas. Ecuaciones exactas. Primero, vamos a definir qué es una diferencial exacta, ¿sí? Y vamos a decir que una expresión diferencial de esta forma, aquí observan que son funciones de dos variables, ¿verdad? Multiplicadas por un diferencial. A esto le llamamos una diferencial exacta en una región R del plano XY, del plano, si esta corresponde a la diferencial de alguna función definida en R.
O sea, ¿qué es una diferencial exacta? Ustedes recuerdan de cálculo 2 que si nosotros tenemos parcial si tengo una función de dos variables, yo tengo la parcial de f con respecto a x multiplicado por el diferencial de x, más parcial de f con respecto a y multiplicado por d de y, a eso le llamamos una diferencial exacta, ¿verdad? O el diferencial de una función. Entonces, eso es lo que vamos a usar acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta que tengo acá es una diferencial exacta de esta función. ¿Por qué? Porque tengo aquí la parcial de esta función con respecto a x, que sería 2xy a la 5, multiplicado por el diferencial de x, más aquí tengo la parcial de y, de f con respecto a y, perdón, multiplicado por d de y. Entonces este es un diferencial de f, diferencial exacta de este. ¿De acuerdo? A eso nos referimos. Ahora, hablando del contexto de ecuaciones diferenciales, una ecuación diferencial de primer orden que está escrita en esta forma va a ser una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. ¿De acuerdo? Bien, entonces siempre que tengamos una diferencial exacta igualada a 0, lo que tengo ahí es una ecuación diferencial exacta. Y hay un método para resolverla. Pero lo primero que tenemos que determinar es si la expresión que tengo igualada a 0 es una diferencial exacta. ¿Sí? Para eso voy a usar este teorema. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad, muchachos? Voy explicándome bien hasta aquí. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Sí. Muy bien. Lo primero que tenemos que determinar es si es una diferencial exacta. Para eso vamos a usar este teorema que tengo acá. Este teorema nos dice que si yo tengo estas dos expresiones, estas dos expresiones que son funciones de dos variables prácticamente, si son continuas y además tienen primeras derivadas parciales continuas, o sea, existe la primera derivada parcial y además es continua, en una región R cualquiera, ¿verdad? Contar que está definida ahí. Entonces, una condición necesaria y suficiente para que esta expresión sea una diferencial exacta es que la parcial de m con respecto a y la parcial de n con respecto a x deben ser iguales. ¿Sí? Deben ser iguales. Recuerdan lo que tendríamos aquí sería como la derivada mixta, ¿verdad? Sí, porque esta ya es una parcial con respecto a x de f y luego la derivo con respecto a y. Claro, si son iguales, quiere decir que... Bueno, para que sean iguales, una condición necesaria es que tienen que ser continuas y deben existir las derivadas, ¿verdad? Entonces, pero si estas son iguales, si estas son iguales, entonces nosotros sabemos que la diferencial es exacta. ¿Sí? Y si la diferencial es exacta, entonces es una ecuación diferencial exacta. O sea, hablando de la diferencial, perdón, cuando hablamos de la diferencial hablamos solo de esta expresión, ¿verdad? Cuando hablamos de la ecuación diferencial es que ella está igualada a 0, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si con este teorema nosotros llegamos a la conclusión de que es una ecuación exacta, entonces vamos a aplicar este método. Nosotros sabemos que esta parte de acá sería la parcial de f con respecto a x, parcial de alguna función de dos variables, es la parcial de alguna función de dos variables con respecto a x. Eso es m, ¿verdad? Y esta es la parcial de esa misma función de dos variables, pero con respecto a y. Entonces, como esta es la parcial de esa función con respecto a x, lo que yo voy a hacer es derivar. ¿Sí?
voy a integrar. Voy a integrar con respecto ¿a quién? A x, ¿verdad? Porque esta es la parcial con respecto a x. Entonces voy a integrar con respecto a x. Si integro con respecto a x, voy a obtener la función. Voy a obtener la función, pero la función va a ser la integral más una constante de integración. Solo que esa constante va a depender de y. ¿Por qué? Porque yo estoy integrando solamente con respecto a x. Y fíjense bien, si yo hago la parcial con respecto a x de esta función, esto sería m, ¿verdad? ¿Sí? Y esto sería 0, porque como estoy derivando con respecto a x, entonces, si esto solo depende de y, entonces sería 0. Por eso es que la constante de integración acá depende de y. ¿Sí? Porque al momento de hacer la derivada parcial, si hay algo que depende solamente con respecto a x, la derivada parcial con respecto a x, si hay algo que depende solamente de y, eso se hace 0. Entonces, por eso suponemos que la constante de integración es una función que depende solamente de y. Bien, ahora nuestro trabajo va a ser encontrar quién es g de y. Para eso vamos a usar la otra variable, la otra expresión, n. Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a derivar esta función, ¿sí? Vamos a derivar esta función, o sea que sería pero lo vamos a derivar con respecto a y. Entonces me quedaría la derivada de esta parte con respecto a y me quedaría la derivada de g de y con respecto a y, que sería g' de y lo puedo igualar a n, porque n es la derivada parcial de la función con respecto a y. Entonces, de ahí lo único que tengo que hacer es despejar aquí y integrar para encontrar quién es g de y. No sé si está claro el método. Igual, con los ejercicios lo vamos a entender mejor, pero por lo menos quiero que tengamos una visión general de cómo es que funciona esto, ¿verdad? ¿Está claro esto, muchachos? Si tienen alguna duda, por favor, díganme. Sí, está. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, vamos a hacer algunos ejercicios entonces. Vamos a... Uy, aquí me falta un diferencial. Permítanme. Bien, vamos a resolver esta ecuación diferencial. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Bueno, aquí me falta igualar la cero. Si no, no sería una ecuación diferencial. Solo sería una diferencial, una expresión. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? A ver, alguien que quiera participar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer acá para poder resolver la ecuación diferencial? Tenemos que ver si es exacta, ¿verdad? Eh, miren, hay algunas ecuaciones diferenciales que están escritas de esta forma que incluso se pueden hacer por variables separables. Por ejemplo, si aquí tuviera x de dx menos y de dy, esa es una ecuación separable. Solo tendría que integrar a ambos lados. Eh, ese sería separable. Bien, pero esta no, ¿verdad? Esta no se podría separar. No se puede. Eh, entonces, lo primero que hay que hacer,
para poder resolver la ecuación es ver si es exacta, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería m y quién sería n? M sería esta 2x más y, ¿verdad? Y n sería menos x más menos 6y. ¿Sí? Creo que aquí escribí mal esto. Déjenme revisar porque creo que escribí mal la ecuación diferencial. Aquí sería más. Si no, no sería exacta. Bien, entonces m sería 2x más y n sería x más 6y. ¿De acuerdo? M sería 2x más y n sería x más 6y. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular la parcial con respecto a y de m. O sea, tengo que calcular la parcial. Si esta tiene el diferencial de x, tengo que calcular la parcial con respecto a y. Si esta tiene el diferencial de y, tengo que calcular de esta la parcial con respecto a x, ¿verdad? El contrario, ¿verdad? El contrario. Entonces aquí, parcial de m con respecto a y me daría 1. Y la parcial de n con respecto a x me daría 1. Como son iguales esas dos derivadas parciales, entonces esta es una diferencial exacta. Y como esta es una diferencial exacta, esta es una ecuación exacta. ¿Sí? Bien, entonces como es una ecuación exacta, la vamos a resolver. Lo primero que determinamos es que esta es la parcial de f con respecto a x. Sí, aquí tiene el diferencial de x, ¿verdad? Es la parcial de f con respecto a x. No sabemos quién es f. Es lo que vamos a buscar ahorita. Es alguna función de dos variables, ¿verdad? Bien, entonces la parcial de f con respecto a x es 2x más y. ¿Qué hago? Voy a integrar con respecto a x. ¿De acuerdo? Si integro con respecto a x, me queda aquí x cuadrado más y la consideramos como constante, ¿verdad? Entonces, sería y de integral de d de x. Y por la integral de d de x, o sea, y por x. Y lo tengo. Más una constante que depende exclusivamente de y, ¿verdad? Ya que si nosotros derivamos esto, ¿qué me daría? 2x. Si derivamos con respecto a x, parcial de f con respecto a x sería 2x más y más 0, porque como esto depende completamente de y, entonces la derivada da 0. Se considera como constante, ustedes recuerdan de las derivadas parciales, ¿verdad? Entonces por eso es que tomamos así, como les explicaba antes. Bien, ahora, lo que voy a hacer, ahora que ya tengo la función, es que necesito encontrar esa constante, ¿verdad? Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar con respecto a y. No derivo con respecto a x porque me quedaría esto otra vez, ¿verdad? Voy a derivar con respecto a y porque además yo sé que esta es la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces voy a derivar esto con respecto a y me queda así. Esto sería 0, ¿verdad? Esto sería 0. Y aquí, si derivo con respecto a y, me queda x. X que es constante por la derivada de y, que es 1. Más la derivada de g con respecto a y. ¿Verdad? G' de y. Y esto lo voy a igualar a esto, porque como ya he dicho varias veces, esta es la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Sí? X más y está multiplicada por el diferencial de y, como podemos ver. Entonces lo igualo acá. ¿De acuerdo? ¿Qué hago ahora? Simplemente voy a despejar para g' de y. Se me cancela esta x y me queda que g' de y es igual a 6y. Noten cómo va dando, ¿verdad? Todo. Integro esto y me queda que la integral es 3y cuadrado. ¿Sí? Ahora,
podemos decir que entonces que f de xy es x cuadrado más xy más lo que encontramos el valor de g de y, que es 3y cuadrado. Y la solución la vamos a dar así. La solución la damos. Escribimos f de xy igualado a una constante. ¿Sí? F de xy igualado a una constante. Recuerden que la diferencial exacta es de alguna función. Podemos escribir, de hecho, ¿verdad? La función como f de xy igual a c. Pero el resultado va a estar dado así, ¿verdad? Es una solución implícita, ¿verdad? Es una solución implícita la que se da. Entonces, por, por el momento no sé si hay alguna pregunta. ¿O está claro esto? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, Lick, todo claro. Muy bien. Pensé que me iban a preguntar algo. ¿Por qué aquí no usé una constante de integración? Bueno, no la uso porque al final la ponemos acá, ¿verdad? La constante. Sí. Y siempre vamos a ver el resultado de esta manera, ¿verdad? F de xy, o sea, el resultado no es esto. El resultado de la ecuación diferencial no es esto. El resultado es esto. Si nosotros lo queremos... o sea, lo que andamos buscando es una función de una variable, ¿verdad? Lo que pasa es que está dada de forma implícita. No andamos buscando una función de dos variables, aunque sí encontramos una función de dos variables, pero lo que andamos buscando es esa función de una variable que cumpla esta ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces está dada de manera implícita. ¿Sí? Bien, si no hay preguntas con respecto a esta, vamos a resolver otra para que esto quede bien claro. Vamos a resolver esta ecuación diferencial. Que está acá. Y lo primero que tenemos que ver es si es exacta. Miren, para ver si es exacta, tenemos que primero escribirla en esta forma que tengo acá. ¿Sí? Tengo que igualar a 0. Tengo que igualar a 0. ¿Por qué? Eso es muy importante, porque si no, los valores de m y n van a cambiar. Por ejemplo, bueno, ahorita lo vamos a ver. Yo lo que hago es pasar esto a restar, ¿verdad? ¿Sí? Paso esto a restar. Y me queda de esta manera. Me queda de esta manera. Ahora, como ven acá, esta expresión que está multiplicada por d de y, obviamente cambió, ¿verdad? Por es que ahora es negativa. ¿De acuerdo? Entonces ahora, en lugar de, bueno, m es esto, ¿verdad? 1 más logaritmo natural de x más y sobre x. Pero n no es 1 menos logaritmo natural de x. N es logaritmo natural de x menos 1, porque ahora está multiplicado por este menos de acá. Yo sé que es algo obvio, pero se les podría llegar a olvidar en algún punto y estaría malo, ¿verdad? Entonces por eso lo recalco. Tenemos que escribirlo en esta forma primero, para saber quién es exactamente m y n. ¿Quiénes son exactamente m y n? ¿De acuerdo? Entonces hay que tener ese cuidado. Bien. Lo que vamos a hacer, como siempre, es ver si es exacta, ¿verdad? Si la ecuación es exacta. Calculamos la parcial con respecto a y, ¿sí? De esta. Y nos queda que esto es 0, esto es 0.
y, la derivada de y es 1 y bueno, aquí tengo 1 sobre x multiplicado por y, ¿verdad? 1 sobre x es constante multiplicado por la derivada de y que es 1. Me queda 1 sobre x nada más. Y acá si derivo con respecto a x, esto es 1 sobre x y esto es 0. Entonces ven que sí nos quedó igual. Pero si hubiera dicho que n es 1 menos la variable natural de x, no hubieran sido iguales. Hubiéramos llegado a la conclusión de que no es exacta cuando en realidad sí lo es. ¿De acuerdo? Entonces es una ecuación exacta. Entonces aplicamos el método. Solo que ahora lo vamos a aplicar, vamos a empezar usando esta, la parcial con respecto a y, para que vean que se puede hacer de las dos formas y no hay ningún problema. Aquí empezamos con la parcial con respecto a x, pero aquí vamos a empezar con la parcial con respecto a y. La parcial de f con respecto a y es n, ¿verdad? O sea, el logaritmo natural de x menos 1. Y además va a ser más fácil también. Va a ser más fácil. Ligeramente más fácil por este camino. Bien, entonces la parcial de f con respecto a y sería el logaritmo natural de x menos 1, ¿verdad? Como esta es la parcial de f con respecto a y, yo voy a integrar con respecto a quién? Con respecto a y, ¿de acuerdo? Integrando con respecto a y, esto es constante y sería el logaritmo natural de x por la integral de y, o sea, el logaritmo natural de x por y, aquí lo tengo, menos la integral de dy, o sea, y, más una constante que depende exclusivamente de x, por la misma razón que di antes, ¿verdad? Si yo derivo esto con respecto a y, esto me daría el logaritmo natural de x menos 1 más 0, porque algo que depende completamente de x lo consideraríamos constante, ¿verdad? Lo consideraríamos constante. Entonces aquí suponemos que la constante es una función que depende exclusivamente de x. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Como yo aquí integré con respecto a y, lo que voy a hacer es que voy a derivar con respecto a x para después igualarle esto, porque yo sé que esta es la derivada con respecto a x. Entonces voy a derivar f con respecto a x, ¿sí? Y me quedaría y por 1 sobre x menos 0 más g' de x. Aquí está. Y sobre x más g' de x. Esto lo igualo a m, porque m, recordemos, es la parcial de f con respecto a x. ¿Sí? O sea, esto, ¿verdad? Entonces lo igualamos. Esta es la parcial de f con respecto a x y esta también es la parcial de f con respecto a x. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Cancelamos esto y nos queda que g' de x es 1 más el logaritmo natural de x. Integramos esto y nos queda x más la integral del logaritmo que es x logaritmo natural de x menos x. Y aquí pues resolviendo esto pues me quedaría que es x logaritmo natural de x nada más. Se cancela el x y el menos x. Entonces la función es y logaritmo natural de x menos y. ¿Sí? Aquí lo tengo yo el logaritmo natural de x menos y más el g de x que acabamos de encontrar, que es x logaritmo natural de x. ¿De acuerdo? Bien, entonces la solución sería f de xy igualada a una constante, ¿verdad? O sea, esto, y logaritmo natural de x menos y más x logaritmo natural de x igual a c. ¿De acuerdo? ¿Preguntas?
¿Preguntas, jóvenes? Bien, si no hay preguntas, vamos a hacer rápidamente este último. Aquí tengo esta ecuación diferencial que, como podemos ver, no es lineal, ¿verdad? No es lineal. Porque aquí, esta está elevada al exponente 1 y esta también, pero es que aquí aparece otra y en otro lado, ¿verdad? Entonces no sería lineal. Bueno, no sería lineal porque este coeficiente de la derivada no depende solo de x, sino que depende también de y. Entonces no es lineal, ¿verdad? No es lineal. Por lo tanto, no podemos usar el factor integrante y todo eso. Pero sí podemos tratar de resolverla como una exacta. Y lo que hacemos aquí es, primero paso a restar este y, ¿sí? Paso a restar el y. Y lo siguiente que hago es escribir la ecuación diferencial de esta manera. Me quedaría esto multiplicado por d de x y esto multiplicado por d de y. ¿Sí? Lo escribí así. Y luego, solo para seguir en el mismo orden, ¿verdad? Escribí d de x primero y me queda que la ecuación es de esta manera, ¿verdad? 3 sobre x menos 1 menos y por d de x y 1 menos 3 sobre y más x por d de y. Claro, ahora todo este coeficiente me queda negativo, ¿verdad? Multiplicado por menos 1. Por lo tanto, m es 3 sobre x menos 1 menos y, pero n es menos 1 más 3 sobre y menos x. Hay que tener ese cuidado siempre. Si hacemos las derivadas, aquí derivo esto con respecto a y, m con respecto a y, me queda menos 1. Y si derivo n con respecto a x, me queda también menos 1. Todo lo demás es 0, ¿verdad? Entonces es una ecuación exacta. Es una ecuación exacta. Y la podemos resolver de la manera que nosotros sabemos. Entonces tengo aquí parcial de f con respecto a x. Va a ser esto, ¿verdad? Integro. La integral me queda 3 logaritmo natural de x menos xy más una constante que suponemos que depende de y, ¿verdad? Porque integramos con respecto a x. Después derivamos con respecto a y, ¿sí? Derivamos con respecto a y aquí, esto es 0, esto es 0, esto es menos x y esto es g' de y eso lo igualamos ¿a quién? A esto, porque esta es la derivada parcial de f con respecto a y. Se nos cancela la menos x y nos queda que g' de y es menos 1 más 3 sobre y. Por lo tanto, g de y va a ser menos y menos 3 logaritmo natural de y. Y por tanto, f de xy va a ser 3 logaritmo natural de x menos xy más g de y, que es menos y menos 3 logaritmo natural de y. Aquí me queda toda la función de las variables que encontramos. Entonces la solución es esta que tengo acá. ¿Sí? Esta que tengo acá. Bien, muchachos. Vamos a resolver una más el lunes. Vamos a resolver una más el lunes. Y luego vamos a entrar a soluciones por sustitución.